Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia, con quien te invoca. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros, y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo, y estaban completamente secos. Entonces, el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu, y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu, y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado. Y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto, y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: Esto dice el Señor: Ven, espíritu, desde los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu. Revivieron, y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: Nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza, y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos, y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 106.
Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario. No encontraban el camino de ningún poblado. Sufrían hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos, y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que verdaderamente nos propone el camino de la vida, el Señor que quiere restaurarnos mediante el precepto del amor. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles a que, como todos los viernes, tengamos presente el Santo Vía Crucis, la oración por todos aquellos que, recordando de la cruz de Cristo, también llevan una cruz en esta guerra, en esta carestía de la vida, en esta pandemia. En fin, el mundo tiene sufrimiento abundante, pero más abundante es esta gracia de Dios que quiere a todos, pues, rescatarlos, redimirlos. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y qué importante verdaderamente es esta situación de búsqueda que el Señor tiene de nosotros, ¿no? Es Dios un Dios que quiere darnos la vida de lo que parece imposible. Esto muchas veces lo hemos conversado con tantas personas que se sienten ya muertas espiritualmente, pero no. El Espíritu del Señor, como dice esta visión del profeta Ezequiel, capítulo 37, puede dar vida a los huesos secos. Imaginémonos esas guerras antiguas donde morían cientos y miles de soldados, quedaban en los cadáveres, ahí se los comían los buitres,
era una cosa tremenda, a veces ni los enterraban por año, ¿verdad? Dice, hay un valle de huesos secos y de pronto el Espíritu del Señor les va dando carne, nervios y se convierten en una nueva humanidad. Podemos ser parte de esa nueva humanidad. Lo importante es que nosotros sepamos cuál es el camino. Y el camino, hermanos, es la acción del Espíritu en el cumplimiento del mandato del amor. Le pregunta uno, para ponerlo a prueba, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús responde con no uno, sino dos mandamientos. Amar a Dios con toda tu corazón, es decir, con las decisiones han de ser tomadas según lo que Dios quiere, con toda tu alma y con toda esa fuerza que nosotros tenemos de trabajar. Hay quien trabaja para hacer dinero, pero de manera maravillosa, pero para su vida espiritual no mueve un dedo. Con toda tu mente, los proyectos han de ser buenos. Han de ser buenos los proyectos, ¿verdad? Porque no podemos pensar en que estamos viviendo el camino de Dios haciendo cosas malas, dedicándonos a producir vicio, a producir mal, a producir violencia. Pero Jesús agrega el segundo mandamiento que no se lo habían preguntado, le preguntaron por uno, él responde por dos. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, nos propone el Señor que la salvación y el culto a Dios pasan también por la relación con los hermanos, ¿verdad? Por tratarles y por quererles a ellos como verdaderamente el Señor lo pide. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos entonces, ¿ciertamente confiamos en este Dios que puede sacar de los huesos secos una nueva humanidad? Como cristianos sabemos que eso es así, ¿no? Como cristianos sabemos y creemos en la resurrección de los muertos. Pero pensemos que esto también se aplica a tantas situaciones, donde todo aparece acabado por la guerra, por la pandemia, por el odio. No, Dios puede dar vida mediante su Espíritu, el Espíritu del Señor. Y, segunda cosa, pedimos ese Espíritu para poder amar a Dios sobre todo, con todo el corazón, el alma, la mente, y al prójimo como nosotros mismos. El amor no es posible sin la ayuda del mismo Señor, porque somos limitados, Dios nos parece lejano y el prójimo tiene defectos, pero pedimos el Espíritu del Señor para poder cumplir el mandato más importante, el del amor a Dios y a los hermanos. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración le decimos al Señor, oh Cristo, te damos gracias porque verdaderamente nos cuidas, porque verdaderamente nos restauras como ese valle de huesos secos de los cuales surgió una nueva humanidad. Haz que ese renacimiento, que esa recreación de lo muerto que hay en nosotros se haga por medio del cumplimiento del mandato del amor, para lo cual, Señor, te pedimos el don de tu Espíritu Santo que nos ayude a amar. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación dice el Salmo 106, demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, ¿sí? Dios no quiere que nos quedemos tirados en el camino. Bueno, te portaste mal, ahí está la consecuencia, adiós. No. El Señor es alguien que quiere recrearnos como ese valle de los huesos secos, que quiere darnos la plenitud del amor mediante su Espíritu. Entremos en el silencio de la contemplación. Repitamos esta frase una vez más y muchas veces y pidámosle al Señor que verdaderamente podamos darle gracias porque su amor sí nos recrea, sí nos levanta y nos hace capaces de amar. Decimos, demos gracias a Dios porque nos ama. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos,
¿Qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos nosotros, hermanos, pues tomar dos propósitos. Primero, tener fe en que sí es posible vencer aquello que ya está acabado. La persona me hablaba de su matrimonio, me decía, ahora esto sí ya se acabó. Ya no hay amor, no hay, digamos, un sentimiento, pero quedaba la esperanza, el deseo del bien. Después de un tiempo inclusive de separación, ese matrimonio volvió a ser, porque hay que tratar de reconstruir y no de dejar destruidas las cosas, sobre todo por el bien de los hijos. Confiar en que Dios puede reconstruir lo muerto, puede revivir lo muerto y dar una nueva humanidad. Y en segundo lugar, nosotros también recordar que es mediante el Espíritu del Señor, como dice la carta a los Romanos, que nosotros podemos cumplir un mandamiento tan amplio, tan grande, pero el más importante, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y sobre todo a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, a la que nosotros saludamos diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.